Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Hablemos de Turismo. El día de hoy contamos como siempre con la participación de Jennifer, Carol, Shirley, Gabriela, Jonathan y por supuesto su servidora Aurora, dándole la bienvenida a todos los nuevos emprendedores que hoy en día buscan realizar sus proyectos. En esta edición se continuará hablando de algo muy importante para la realización de cualquier tipo de proyecto de emprendimiento en el sector turístico, es decir, la inversión de este. Si bien ya hemos abordado este tema, en esta ocasión nos enfocaremos en dos indicadores financieros, el VAN y el TREMA. El VAN es el valor actual neto, el TREMA, la tasa de rendimiento esperado mínimo aceptable. Estos dos conceptos que, aunque son muy similares entre sí, mantienen diferencias que los identifican y que a la vez los complementan para cumplir su función. Esta función consiste en determinar el beneficio y la rentabilidad de todo nuevo proyecto que nos reportará una vez hecha la inversión, siendo la razón principal por la cual aprenderemos sobre esto es que estos dos indicadores nos darán una importante visión de las posibilidades del éxito del nuevo proyecto, que muy seguramente podría ser el tuyo. Vayamos por partes, iniciando con la tasa de rendimiento esperado mínima aceptable, es decir, TREMA, al que también se le conoce como tasa mínima aceptable de rendimiento TEMAR o tasa de interés mínima TIMA. A este indicador se le define como la tasa que representa una ponderación de rentabilidad, la medida mínima que se exigirá alcanzar para realizar una inversión en un determinado proyecto, de tal modo que permita recuperar la totalidad del mismo. La rentabilidad mínima que un financiero espera obtener de una inversión, teniendo en cuenta los riesgos de este y el costo de ejecutarla en lugar de otros proyectos. También se maneja como una tasa de actualización, siendo un elemento indispensable para la evaluación financiera de cualquier proyecto. Para ello es necesario contar con los datos relacionados con los ingresos, los egresos, costos, impuestos, intereses, entre otros. Igualmente simboliza una medida de renta, la mínima que se espera obtener del proyecto que se va a financiar, de tal manera que permita cubrir el retorno de la totalidad del capital inicial, el porcentaje de rentabilidad del capital invertido o retorno de este, el pago de los impuestos, el capital esperado durante o luego del gasto inicial en el proyecto, los intereses por pagar a los socios que financiaron el proyecto y la rentabilidad esperada por parte de la inversión del capital del inversionista principal. Carol nos hablará a continuación un poco más sobre el tema. Ahora les vamos a hablar sobre cómo podemos calcular esta tasa. Para poder determinar la TREMA se consideran las siguientes dos opciones. La primera se basa de un índice inflacionario más una prima, por así decirlo un premio, por incurrir en el riesgo de invertir el dinero en el proyecto. Esto queriendo decir que la TREMA es igual al índice inflacionario más prima de riesgo. De manera alterna se puede calcular con la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la cual está libre de riesgo, o TIIE, más una prima de riesgo, es decir, TREMA igual a TIIE más prima de riesgo. Cuando la inversión se efectúa en una empresa, la determinación se simplifica, pues la TREMA para evaluar cualquier tipo de inversión dentro de la empresa será la misma, así como debiendo ya estar dada por la dirección general o por los propietarios de la empresa. Su valor siempre estará basado en el riesgo que corre la empresa en forma cotidiana en sus actividades productivas y mercantiles. No hay que olvidar que la prima de riesgo es el valor en que el inversionista desea que crezca su inversión por encima de la inflación. Es decir, la prima de riesgo indica el crecimiento real de patrimonio de la empresa. Debemos de tomar en cuenta que cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atrayente mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real. Es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación. En segundo término, debe ser un premio sobre tasa para arriesgar su dinero en determinada inversión.
Debemos de tener en cuenta que cuando se está calculando un proyecto en un horizonte de tiempo de 5 años, el trema calculada debe ser válida no solo en el momento de la evaluación, sino durante los 5 años. Asimismo, el índice inflacionario para calcular el trema debe ser el promedio del índice inflacionario pronosticada para los próximos 5 años. La fórmula general para calcular el trema es el valor del proyecto más la tasa de interés del préstamo, más tasa de inflación esperada, más los cambios en la tasa de inflación, más riesgos de incumplimiento del préstamo y más riesgos del proyecto. Los criterios que se deben de tener en cuenta son la tasa de interés. Otra manera de calcularlo es usando la tasa de interés interbancaria de equilibrio, sumándole una prima de riesgo, que es igual a la trema más la tasa de interés interbancaria de equilibrio más la prima de riesgo. Asimismo, el índice inflacionario, que es considerado el índice de inflación más una prima por incurrir en el riesgo de invertir el dinero en dicho proyecto, de tal modo que la fórmula se expresa así: la trema es igual al índice inflacionario más la prima de riesgo. Y por último tenemos el costo de capital. Si el inversionista habla de prima de riesgo, se refiere al crecimiento que espera obtener de su inversión por encima de la inflación. O sea que la prima de riesgo indica el desarrollo del capital invertido en la empresa. Es importante destacar que la tasa referencial usada como base de comparación y cálculo de las evaluaciones económicas es la que corresponde a los entrebancarios. A mayor trema quiere decir que la empresa espera más del proyecto. Como en el siguiente caso de estudio y como ya antes se ha mencionado, se trabajará con un periodo de tiempo de 5 años, que es de 2004 a 2008. La tasa de inflación promedio se calculó tomando como base la proyección de la tasa de inflación del 2009 a 2013, la cual se utilizó la media geométrica y el resultado que se obtuvo fue de un 5.4%. Esto quiere decir que se obtuvo más inflación durante este periodo. A continuación se presenta un análisis de rentabilidad de una empresa de elaboración de mermeladas. Dentro de este ejemplo está calculado la trema con una tasa de actualización de un 10%. Como vemos, está a 5 años y dentro de los datos que tomaron para darnos este porcentaje están los ingresos, los costos, el flujo de efectivo, la tasa, los ingresos actualizados y los egresos actualizados. Este 10%, como bien sabemos, a la empresa le servirá para cubrir los gastos de impuestos, totalidad de la inversión inicial o los egresos también de la operación. Ahora abordaremos el segundo tema del día de hoy, y ese es el valor actual neto, o VAN, como muchos lo conocen. Este es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. El VAN de un proyecto es el valor actual del flujo de efectivo neto, el cual es el resultado de la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento, denominada tasa de expectativa o alternativa oportunidad, que también es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión y obtener beneficios. Pero no se preocupen, en este podcast nosotros les explicaremos cómo calcular el VAN. Una manera de establecer el VAN es mediante la siguiente fórmula, es decir que el VAN es igual al beneficio neto actualizado menos la inversión, donde este beneficio neto actualizado es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, que ha sido actualizado mediante una tasa de descuento, al cual llamaremos TD. Esta última es la tasa de rendimiento o rentabilidad mínima que se espera obtener. Para la interpretación de los resultados se consideran los siguientes parámetros. Si el VAN es menor a 0, el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el BNA, el VAN negativo o menor que 0 significa que no se satisface la tasa de descuento. En cambio, si el VAN es igual a 0, el proyecto es rentable, porque ya está incorporado la ganancia de la TD, cuando el beneficio neto actualizado, o BNA, es igual a la inversión, es decir que el VAN es igual a 0. Se ha cumplido con la TD. Y por último, si el VAN es mayor a 0, quiere decir que el proyecto es rentable,
Cuando el BNA es mayor que la inversión, es decir que el BAN es mayor a 0, se ha cumplido con dicha tasa y además se ha generado una ganancia o beneficio adicional. Para poder tener una mejor comprensión del tema, a continuación se presenta un ejemplo del proyecto de una empresa que calcula su BAN. Esta cuenta con una inversión de $12,000 y un flujo de caja proyectado a 5 años, cuya última línea es la siguiente que podemos observar. Luego de haber averiguado la tasa de rentabilidad que ofrecen otras inversiones con el mismo riesgo, lo mínimo que la empresa espera ganar por la inversión es una rentabilidad del 14%. Con estos datos, la empresa finalmente realiza su cálculo. El BAN es igual al beneficio neto actualizado menos la inversión. Como pueden observar en pantalla la fórmula, el BAN es igual al flujo de caja neto dividido entre paréntesis 1. Ese 1 nunca va a cambiar porque es de fórmula, más el punto 14 que está interpretado en décimas del 14% de la inversión de la rentabilidad, elevado a la potencia. Esa potencia corresponde al año del flujo de caja neto. Y finalmente lo que va variando son los 12,000, que esos 12,000 los obtenemos de la inversión con la que cuenta la empresa. En este caso se contaban con 12,000, por eso se interpreta en la fórmula 12,000. Entonces, aplicando la fórmula de los 2,000 hasta la potencia 5, nos da un resultado de 12,839.29. Ahora sí, le restamos los 12,000 de la inversión y nos da un resultado de 839.29. Esto da como resultado un BAN de 839.29, el cual, al ser un BAN positivo mayor que 0, significa que el proyecto es rentable, ya que estamos satisfaciendo la tasa de rentabilidad esperada del 14%. Pero además obteniendo una ganancia adicional de $839.29. Es normal que en todos los proyectos de inversión privada, ya sea a nivel económico o financiero, se realicen estudios previos para obtener indicadores que permitan determinar o tomar la decisión de realizar una inversión. Tales estudios predisponen de información viable que, una vez revisada por especialistas en la materia, permiten, dependiendo de la situación económica vigente, tomar la decisión de poner en marcha la idea de negocio. Posterior a ello, se realiza un estudio de mercado del bien y o servicio que se pretende implementar, el cual permitirá calcular la capacidad instalada y de producción del proyecto, continuando con el análisis de ingeniería económico y financiero. Con lo anterior, se indica que se ha generado información suficiente para realizar la evaluación privada y con ello la obtención de indicadores de rentabilidad útiles en la decisión sobre la inversión y puesta en marcha del proyecto. De esta manera, los dos indicadores informan si un proyecto es factible de realizar. Los inversionistas son los principales interesados en los resultados de ambas pruebas, ya que de ello depende el presupuesto que se necesite y las expectativas financieras que ellos obtengan. Es un aspecto que todo profesional en este rubro debe de considerar. En conclusión, podemos decir que estos apartados pertenecen al estudio financiero, ya que las finanzas hay que contemplarlas como una parte integral dentro de la estructura de tu proyecto, puesto que inciden de manera directa en todos los aspectos de relevancia de este, pero más aún debe de ser utilizada como una herramienta que haga posible la viabilidad y el logro de los objetivos que quieras llevar a cabo en tu empresa. Por lo tanto, nosotros como empresarios y o emprendedores hay que prestar atención a esta área y admitir la importancia de realizar una gestión eficaz y eficiente de las finanzas en tu empresa. Y bueno, con esto hemos llegado a la hora final de nuestro podcast. Espero que hayamos resuelto todas sus dudas. Ya saben que nos pueden enviar un email a hablemosdeturismo.org.
Asimismo, no olviden que todas las personas con ideas de negocios nos pueden buscar para saber sobre qué tema quieren que hablemos y así poder ayudarlos con su emprendimiento. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes y plataformas de streaming. Con esto terminamos y nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos a todos los que continúan escuchándonos en cada actualización. Nos vemos en el próximo podcast de Hablemos de Turismo.